Víctor Félix, gracias por estar con nosotros. Víctor Félix es analista en políticas públicas y seguridad ciudadana y bastante conocedor de la seguridad, y es un tema, híjola, pues en el que desafortunadamente hay mucho que hablar y cada vez estamos como que la seguridad se vuelve más complicada. Y es un tema, bueno, dirán muchos, pues es que hay más población, hay más grupos delictivos, hay tantos factores. Muy buenos días, Víctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Aarón, por la invitación y pues agradecido por esta consideración y atento a el ritmo que impongan y lo que diga su amable auditorio. Excelente. Aarón, feliz sábado, gracias por estar. ¿Qué te ríes? Ya no te voy a preguntar, pero se ve que vienes así como que tuviste una noche desenfrenada, ¿o no? Ay, no, pura pinta, ya es la costumbre nomás. Sí, qué bárbaro, qué mal, qué fama tengo, ¿no? Y como que vienes y que de aquí vas a ir a... Viene con todo, ¿no? Curarla todavía, ¿no? Mira. Estamos tomando café. No es cierto, es broma. Gracias a las atenciones que tenemos aquí en La Voz del Pitic, por cierto. Bueno, un tema muy fuerte, ¿por dónde empezamos? En los últimos años hemos escuchado pues que el tema de la inseguridad no solo está presente en el país, aquí en el estado de Sonora está fuerte, en los municipios de nuestro estado. Yo hace días recordaba cómo Ciudad Obregón, pues tengo entendido que desde el 2019 entró en las ciudades, en las 5 ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Y ahí se ha sostenido del segundo lugar, del tercero, del quinto, y ahí se la lleva, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Son los grupos delictivos? ¿Es el narcotráfico que ha crecido tanto? Ay, son tantos factores, no sé por dónde iniciar, a ver. Pues prácticamente es una interacción lo que se está dando en Cajeme y que va caminando al resto del estado. Es una interacción de una lucha por el control de la infraestructura, básicamente el acceso que tiene a la sierra, al mar, a la Federal 15, a la carretera, pues evidentemente para el mercado de ilícitos. Por eso se vuelve un hub muy atractivo para la delincuencia organizada. Y por otro lado, pues es de alguna manera a partir de 2018 hay un relajamiento casi total en cuanto al Estado. Y ahora sí que es el axioma de la delincuencia organizada y el Estado desorganizado. Un relajamiento casi total. A ver, Víctor. Pues el relajamiento total implicaría ya la desaparición plena de las instituciones de aplicación de la ley, cosa que no ha sucedido. Lo que sí ha sucedido es un incremento impresionante de la impunidad, es decir, el incumplimiento de las funciones de las agencias de aplicación de la ley, lo que ha permitido que la delincuencia organizada pues establezca sus reales en muchas regiones, no nada más en Ciudad Obregón, sino en muchas regiones del estado y del país. Hoy prácticamente este actuar simple y sencillamente está basado en fines logísticos. Luego entonces el Estado tiene que cambiar su política de persecución penal. Evidentemente debió haber abandonado y nunca haber tenido abrazos no balazos, pero hoy por hoy, volviendo a la realidad, él tiene que acudir ya a una política de persecución penal que acuda al contexto, no a los casos específicos. O sea, yo lo puedo decir, hay que dejar de ver las hojas para poder entender dónde está el árbol en el bosque y saber en qué parte del bosque está el incendio para poderlo apagar. Entonces, muchas de estas cosas, eufemísticamente hablando, es lo que está pasando en Ciudad Obregón, donde la delincuencia pues se ha ramificado, la presencia de los cárteles nacionales ya casi es plena y hay que hacer algo totalmente distinto de lo que hemos venido viendo en estos últimos años. Esto del... Porque se repite lo del abrazos no balazos. Yo lo leo como un eslogan, ¿no? Que el eslogan era enfocado en decir, o sea, hay que atender las causas, ¿no? Ir a los orígenes, pero siempre que se critica a la estrategia que no la estoy defendiendo, que evidentemente falló y sigue fallando y desde hace mucho tiempo el crimen organizado sigue creciendo. Y sigue creciendo porque el crimen organizado no podemos verlo por fuera de las estructuras oficiales también. Digo, no lo vemos en el organigrama oficial,
pero hay un organigrama, así como en el internet, ¿no? Cuando le llaman la deep web, que hay otra donde ahí puedes encontrar de todo, pues, ¿no? Aquí ese organigrama no lo vemos, pero por supuesto que hay y no se puede entender los grupos criminales sin la permisividad y complicidad de las estructuras oficiales, de las autoridades, ¿no? Entonces, pero lo que voy, cuando se repite esto y se critica la política, dicen, de abrazos no balazos, en sí, ¿a qué se refiere? Porque yo lo veo como un eslogan, pues, ¿no? Porque yo no vi tampoco voy a ser también así muy literal, ¿no? El que los soldados o la Guardia Nacional abrazaran a los delincuentes, pues, ¿no? Digo esto, estoy siendo, por eso lo dije, ¿no? Voy a ser también literal, porque cuando se critica de manera literal también, entonces, ¿pero qué es en sí la crítica a los abrazos y no balazos? El gran fallo de esta política, que coincido contigo, que es un eslogan, abrazos no balazos, un eslogan muy bueno, por cierto, es que la política es plenamente incompleta. Una política de Estado sí tiene que atender la recuperación del tejido social, evidentemente atendiendo las causas. ¿Cuáles son las causas que generan inseguridad? Pues obviamente la exclusión social, la marginación, la falta de oportunidades que nuestros jóvenes o niños puedan tener al civismo, a la educación. Pero también lo genera debilidades de la infraestructura de la ciudad, como acceso a los servicios, agua potable, alcantarillado, luz, plazas públicas, lugares lúdicos como gimnasios públicos y todo esto. Por eso es que se habla que la seguridad pública es un trabajo de todos, porque efectivamente es multifactorial, es un trabajo transversal lo que debe de hacerse para recuperar una zona de la ciudad donde existen esas condicionantes de exclusión social. Si nos vamos aquí en Hermosillo, por ejemplo, pues fácilmente identificable las periferias de la ciudad, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo muy claro desde las áreas de seguridad, desde el Consejo Estatal de Seguridad, desde pavimentación hasta actividades lúdicas. Eso es abrazos no balazos, es el policiamiento proactivo para la prevención. Es decir, trabajar donde existan condiciones, factores de riesgo, de donde pueda emerger el delincuente por razones de carácter de exclusión social. Ese es abrazos no balazos. Y queda mocho, queda incompleto, porque le falta la política de persecución penal. Es decir, el combate al lugar donde se lleva el delito. Si podemos de una manera excluyente y atípica decir, las partes marginales de la ciudad están generando más personas que cometen ilícitos. Los macheteros, por ejemplo. Sí. Macheteros los vamos a encontrar generalmente en la periferia de la ciudad, no los vamos a encontrar en la zona poniente o en la zona rica. Pero están en el centro. Y últimamente hubo unos... ahí donde cometen el delito. Sí. Pero ellos emergen. ¿Pero dónde están? Ellos emergen. Entonces ahí hay que llevar abrazos no balazos. Sí. Hay que llevar ese trabajo de recuperación del tejido social, de la paz social. Pero, ¿a dónde hay que llevar las fuerzas policiales? Al lugar donde se comete el delito. Sí. ¿Dónde se comete el delito? Donde se concentra la riqueza, es decir, en las zonas comerciales o en las zonas habitacionales de alta gama. Ahí es donde se va a llevar el robo, el secuestro, la extorsión, el tráfico. Entonces, el policiamiento proactivo es muy distinto. Acá, a las zonas con exclusión social, las zonas marginadas, hay que ir con proximidad policial. Y hay que ir con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Infraestructura. Sí. Pero acá donde está el robo, donde están la delincuencia organizada, haciendo robos patrimoniales y mercados ilícitos de narcotráfico, es la seguridad. Hay que ir con la unidad de inteligencia, hay que ir policial y financiera. Hay que ir con los grupos de reacción, es decir, con los grupos tácticos que ingresan a fuego vivo, porque esos grupos son los que están armados. Aquellos no. Aquellos tienen un robo más del fuero común. Sí. Entonces, en ese sentido es que fue un estrepitoso fracaso el abrazos no balazos, porque fue incompleto. Es muy bueno la parte que promovieron. Sí. Nada más que no cerró el círculo para la sociedad. Dejó al alacrán, no solamente lo dejó vivo, sino que le acercó alimento al momento de dirigir todas las fuerzas policiales
al supuesto recuperación social, pero no hay forma que un grupo de operaciones especiales que está capacitado para la intervención a fuego vivo, es decir, a balaceras, a detenciones de alto riesgo, lleve un trabajo de policiamiento proactivo en una escuela, sí, porque no tiene el desarrollo de esas habilidades. Eso lo hace la División de Policía de Proximidad Ciudadana. Y su respuesta y su argumento fueron los programas sociales, ¿no? Lo que siempre defendieron. Pero aquí, en esta parte, yo totalmente de acuerdo con eso, pero si esto que nos estás diciendo ahorita, estamos ¿qué estamos? 5 de julio del 2025. Nos movemos hacia el 2015, 2010, 2000, es exactamente lo mismo. Por eso yo cuando... Yo creo que no. Pues es que... Te puedo decir enfáticamente bueno, ¿sabes qué? Que quitando yo también te puedo las decir fallas. enfáticamente siendo... ¿En dónde estaba la diferencia? Porque la inseguridad viene caminando, hablando del crimen organizado, ¿no? Viene acrecentándose desde siempre, no ha parado. O sea, cuando fue pero tuvo un el ataque muy estrepitoso. No, a mí, bueno, viéndolo, no me parece que si ves la inercia viene siendo, bueno, ellos presumían el sexenio pasado que la inercia era lo que estaba bajando, tampoco. Y es que yo siento pero es lo mismo. Que perdieron el control, yo lo veo así, ¿no? Pero bueno. Pero ¿cuándo han tenido control? O sea, cuando supuesta... No del todo. Pues en los 80s, 70s, cuando la misma DF se organizó. Vamos a hablar aquí a quien sabe, pero estamos... Por eso, bueno, la pregunta era esa. Entonces, ¿tú crees que este análisis no sería el mismo en el 2015, por ejemplo? Definitivamente no, y la diferencia es muy atroz. Si la vemos del punto de vista cuantitativo, evidentemente el número de delitos o el número de acciones sociales de cualquier materia pues va a incrementar porque hay más población. Sí, pero lo que estamos analizando aquí es lo cuantitativo. Por ejemplo, es no, y te doy dos datos. Uno nacional, 366,000 registros de personas desaparecidas, de los cuales más de 130,000 no están localizadas en México en este momento. Y eso según el reporte nacional de personas desaparecidas y no localizadas de Gobernación. Pero si nos venimos a Hermosillo, aquí donde estamos asentados, de 2018 para acá son 1,639 desaparecidos, de los cuales 691 en este momento, de acuerdo a la misma estadística oficial que acabo de mencionar, no están localizados. Entonces, esa es una diferencia abrumadora en cuanto a que la cuantía en número de delitos aumentó por el aumento del grado de impunidad que la población ve. Por lo tanto, más actores sociales sienten que pueden hacer el delito y no les va a pasar nada, porque ven que no pasa nada ya. Y también incrementa la calidad del delito, se vuelve más atroz el delito. Entonces sí son diferentes momentos y son diferentes las tácticas policiales que hay que utilizar. Y toda la culpa de esto, toda la bronca o todo el relajo es por los diferentes grupos delictivos, es por el crecimiento. Vamos a la pausa. Ok. Vamos a hacer una pausita. Continúe con nosotros, por favor, no nos cambie. Estamos hablando de la inseguridad que estamos viviendo y tenemos aquí a Víctor Félix, especialista en seguridad pública, y le preguntábamos ahorita antes de irnos a la pausa que si todo esto, violencia que se vive en el estado, en el país, tenemos que relacionar con los grupos delictivos, es como digamos el porcentaje fuerte, porque pues ahora en cualquier rincón del país, en todos los municipios tengo entendido que está presente un grupo delictivo y que ya hay muchos. Antes podíamos hablar de 4 o 5, pero ahora ya perdí cuántos hay, ¿no? O sea, esto ha crecido enormemente, ¿no? Se ha dejado crecer. A lo mejor quizás es lo correcto. Exactamente, utilizando este razonamiento que es muy válido y muy certero de que se ha dejado crecer, el Estado se retiró paulatinamente de sus funciones. Al ser el Estado el que goza del monopolio de la fuerza, es decir, de aplicar la ley, los ciudadanos ven que hay una barda, la barda legal, mucho más bajita. Luego entonces más actores sociales piensan que la pueden brincar porque han visto a alguien que la brincó y no le pasó nada, es decir, no fue perseguido.
la impunidad en México ronda el 99% de los delitos. Por cada 13,000, por ejemplo aquí en Sonora, por cada 13,000 delitos que son denunciados, es decir, que llegan a la fiscalía, aproximadamente unos 375 de esos 13,000 delitos son judicializados, es decir, el Ministerio Público integra plenamente la carpeta de investigación y la presenta al juez. De esos 375, vamos a redondear a 2, porque la estadística dice que 1.7 llega a sentencia. Luego entonces el nivel de impunidad es impresionante. Partimos de 13,000 denuncias formales de gente que se tomó el tiempo, que se sintió lesionada y se tomó el tiempo de ir ante el Ministerio Público. Y porque no cualquiera lo hace. Solo ¿no? 2 pudieron llegar a sentencia. Si revisamos las sentencias del Supremo Tribunal de Justicia, vamos a encontrar que al menos una de ellas se cae en revisión, si fue sentencia condenatoria. Esto lo ve la gente, lo percibe, entonces más actores están decididos a brincar para obtener una ganancia rápida e ilícita. Luego entonces el Estado cada vez se vuelve más vulnerable, hay una indefensión social y vamos al caos social. ¿Qué es lo que provoca esto? Que grupos organizados ya lo ven como una oportunidad de oro de establecer sus operaciones para la ganancia rápida e ilícita. Eso ha pasado no nada más en México, en Latinoamérica en su conjunto. Luego entonces ellos empiezan a crecer a nuevos mercados criminales, ya el narcotráfico era nada más la punta de salida, pero hoy comercian con todo, con totuaba, con cobre, con minerales, con gemas, con personas, sí, con partes de personas respetuosamente, cobran piso, o sea, establecen sus impuestos, empiezan a ejercer las funciones del Estado, establecen leyes, es decir, establecen toques de queda en ciertas localidades, hacen desplazamientos de lugares que ellos requieren. Sí. Recientemente. ¿Y por qué ese crecimiento? ¿Por la falta Por el retiro del Estado. Por el retiro del Estado ante una política como esta, que era inconclusa, de abrazos no balazos, que se agudizó mucho a partir del 2018. No tengo la menor duda que hubiese pasado antes del 2018. Lo que pasa es que 2018 establece una línea donde se potencia este retiro y que hoy por hoy se está trabajando, se ve con estos cambios a la ley, con nuevas atribuciones, a veces hasta de más, que intentan volver a regular el caos en el que se vive o en el que se generó. Entonces, esta percepción de impunidad, pues te da certeza de ilegalidad. Entonces, los delitos de delincuencia organizada en México realmente son el 5% del total de delitos. O sea, son los delitos del fuero federal, los que están vinculados a terrorismo, acopio de armas de uso exclusivo de la nación, drogas, para su venta. Apenas es el 5% de los delitos, pero son los más estrepitosos. Sí. Son los que se enfrentan a balazos. Son los que hacen el relajo, el que hacen el otro 95 es del fuero común, es decir, es de las policías locales y del Supremo Tribunal. Aquí aunque bueno, el homicidio es del fuero común, ¿no? Sí, es del fuero común. Entonces ahí es donde es de lo que más nos pega, pues, ¿no? El homicidio. Ahora, yo siempre he dicho que, bueno, lo digo por lo que he leído de los especialistas también, ¿no? Conocedores de materia de seguridad, sobre todo el crimen organizado, que mientras que o vamos a ver una verdadera estrategia para limitar a su máxima expresión, porque yo creo que el crimen organizado, en concreto el narcotráfico, yo creo que no lo vas a acabar ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Bueno, quién sabe, a lo mejor en China parece que ahí sí no, o en ciertos lugares, ¿no? Pero si nos vamos a países muy adelantados, en Europa, el mismo, no, pues Estados Unidos, pues ni para qué mencionarlo, ¿no? Pero va a existir porque en sí hay un desfogue ahí hasta por cuestiones de condición humana y lo que quieras, pero lo tienen muy controlado, muy limitado, o sea, es muy caro delinquir, pues, ¿no? Aquí es sumamente barato, como lo acabas de exponer, pero bueno, vamos a ver una real estrategia cuando empecemos a ver que se ataque financieramente, porque el poder del crimen organizado reditúa en el dinero, como todo, ¿no? Entonces cuando vemos, hemos visto por ejemplo casos en Italia, ¿no? Los maxiprocesos que le llaman,
donde cae la red financiera, cae la red de protección política, la policíaca, la judicial. O sea, se hace toda una estrategia y sí vemos que en ciertas zonas pues logran controlar, ¿no? Donde ya el crimen organizado pues era un gobierno paralelo, ¿no? Aquí nunca hemos visto eso, o sea, digo, es que no sé, pues jalan el hilo a lo mejor y pues se terminan enredando ellos mismos. O sea, ya está tan entreverado esto que ya hasta problemas pues, económicos más no de podría que causar, entreverado, ¿no? yo digo que, vuelvo ¿No? a insistir, tomaron ellos el control y como ¿Quién? que hubo el narco. Es una falacia eso. No, qué Cintia, falacia, ni qué ocho cuartos, no les ¿Dónde, ponen, dónde está, no dónde les está el ponen- Mayo Zamba? ¿Dónde está el Chapo No, Guzmán? Los no, yo- todopoderosos. Cuando se decide el Estado, Yo no hay insisto, poder humano. Siempre que se con el han Estado no se tenido que puede. sentar con ellos a hacer negociaciones, siempre, si No. nos vamos a los tiempos de la historia. Pero ahora, como son tantos y dejan crecer a todos, antes se ponían de acuerdo entre qué grupo iba a ser ahora sí que Sí. el que podía ser y el que no podía ser y no permitían el propio Pero es un crecimiento descontrol los- de las propias instituciones. O sea, ¿o tú crees que un grupo criminal, llámese como se llame, o el capo que sea, va a estar sobre el poder del Estado? Nunca. O sea, cuando se decide, pero no se decide porque son socios también, pues bueno, Pues estoy hablando claro, de y donde bueno, eso es lo tienen, que... y donde tienen la ¿no? mayor ganancia. Por eso te son digo a que los no, que dejan. eso de que está rebasado el Estado, no, hombre, es una falacia, es porque el Estado así lo quiere. O Estados Unidos, ¿crees que está rebasada las autoridades de Estados Unidos, por ejemplo? Y vemos cómo están las calles Bueno, inundadas. no dejamos ¿no? hablar Pero al bueno, especialista. bueno, esa era la pregunta. Ya nos estamos agarrando fíjate que- ¿Qué nosotros opinas aquí. esto ¿por qué nunca hay una estrategia? Bueno, yo creo que ya sé por qué me hace decir, pero no hay una estrategia nunca No financiera, hay, ¿no? no hay. Es más, inventó esta unidad de investigación financiera que a mí me dio mucho esperanza cuando dije, bueno, pero pues mira. Toda actividad humana, para que el Estado exista y persista, debe ser ordenada, regulada. Y eso se refiere tanto a los mercados lícitos como a los mercados ilícitos. Lo que hemos visto en Latinoamérica, y por eso está actuando Estados Unidos como lo está haciendo, capitaneado por el presidente Trump, es porque se ha llegado a un desorden en los mercados ilícitos. Y estos mercados ilícitos, los cárteles latinoamericanos están irrumpiendo de manera violenta, acrecentando la violencia natural que vive Estados Unidos. Por eso es que responde Estados Unidos, y hoy en México está cambiando la política en seguridad pública, incluso se fueron de paso hacia la política de seguridad nacional, para buscar el reordenamiento de los mercados ilícitos. Coincido plenamente, o sea, difícilmente se van a desaparecer los mercados porque esos están vinculados a la condición humana, aspectos de carácter emocional de nosotros los seres humanos. Que siempre está presente la emoción en todas las áreas, ¿no? Pero el Desde que hay Estado seres humanos. tiene que mantener el control. Me recordaron ahorita algo que dijo, y se asemeja mucho para el caso de la delincuencia organizada en México, algo que dijo el presidente Bukele con relación a la Mara Salvatrucha. Dijo, estos pandilleros, empezaron siendo empleados del gobierno, porque efectivamente el gobierno en aquel momento auspició el crecimiento de la Mara Salvatrucha. Después, dijo, con el cambio, el siguiente gobierno se hizo socio de la Mara Salvatrucha. Y llegamos nosotros y resulta que ellos ahora son los patrones. La Mara Salvatrucha en Ecuador. Entonces los combate abiertamente, con el apoyo de Estados Unidos. El embajador que mandó a Estados Unidos a México es el que lideró la lucha contra la Mara Salvatrucha, es el que ha generado la mayor parte la mayor parte conceptual y el financiamiento de todo lo que ha hecho Bukele allá en su país, en Honduras. Y ahora lo tenemos aquí, en San Salvador, perdón, y ahora lo tenemos aquí de embajador de Estados Unidos en México. Eso también es un mensaje muy claro para el gobierno mexicano. Entonces vamos al ordenamiento, por eso es que se ven todos estos cambios normativos, las 18 leyes que se modificaron en la semana antepasada y pasada, que desde mi punto de vista pues también se fueron de paso en algunos preceptos, porque lo que tenemos que recuperar para el control de la sociedad, más que la doctrina militar, es la doctrina policial, es decir, el contacto, la recuperación, la proximidad con la ciudadanía. La función castrense es para defensa, es para combate. Perímetro. Perímetro. Y se establece su despliegue a partir de instrucciones.
La función policial, la doctrina policial atiende funciones, es decir, supuesto de ley. Y se los digo tal vez muy sencillito. Si bajamos ahorita aquí al bulevar y hay 5 o 6 personas peleando y pasa una patrulla de policía, al menos le va a hablar a otras y van a intentar separarlos. Sí. Y si pueden y son más los policías que los que están peleando, van a intentar detenerlos. Sí. Pero si pasa un piquete de Guardia Nacional, de Marina o del Ejército, ellos o pasan de largo o se van a parar para tomar algunas fotografías. No van a intervenir porque no es su función, no están capacitados para eso. Ellos no están pensando en aras de un delito, que en este caso sería ahí la disrupción de la paz social, sí, ¿no? Si actúan, o lesiones. Te matan, ¿no? ¿Cuándo van a actuar? Cuando el sargento, el teniente de ese piquete les diga, sepárenlos. Entonces van a bajar y Dios los libre que sean ustedes, porque ellos están preparados para la confrontación. Sí, sí. Ellos no les van a aplicar técnicas de sujeción, les van a dar con la culata probablemente. Sí. Estoy siendo muy agresivo al hablar. Pero para ejemplificar, esa es la diferencia entre función e instrucción. Por eso es que nosotros vemos en las calles las patrullas de Guardia Nacional o del Ejército, sabemos que están de paso, de manera preventiva, ya para la sociedad no significa absolutamente nada porque saben que no es su función. Entonces establecen ahorita lo dijiste muy bien, Aarón, establecen una función perimetral, sí, vigilancia perimetral, pero no una función de intervención social. Sí. Entonces por ahí más o menos viene la diferencia. Y por qué se ha relajado, no solo en México, sino en Latinoamérica. Sí. ¿Y qué lugar tiene México en Latinoamérica y en el mundo con respecto a cárteles? Mira, pues de la droga, ya es decir, pues de la droga. Primero, yo creo, ¿no? Nada más nos rebasa Colombia y Myanmar. Ah, todavía Colombia, sí. Sí. ¿A poco sí, así tan pesados o sea, estamos? En poderío Sí, y ese es el reporte que acaba de hacer Human Rights, o sea, Derechos Humanos, sí, internacional, donde nos colocó como tercer lugar. Nosotros supimos de ese documento porque lo utilizó el presidente Trump para ejemplificar que al Congreso norteamericano, que ellos eran, como lo son, vecinos del tercer lugar, del país tercero más violento en el mundo. Y es bien fácil de no podernos defender. El número de muertos que hay, sí, de la guerra en Sinaloa, la guerra interna en Sinaloa, que rebasa, sí, ya o ejecutados públicamente. Que empezó el 9 de septiembre pasado, ¿no? Cuando se agudizó. Es superior al número de muertos de la guerra de Rusia-Ucrania, y si le quiere sumar la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, tampoco nos alcanzan juntos al número de muertos que hay en Sinaloa. ¿Es Colombia y cuál es el otro, el segundo? Myanmar se llama. Myanmar. ¿Y ese es un país asiático. Perdón la ignorancia. Es un país, sí, asiático que está plenamente convulsionado, tipo Haití, acá en el Caribe. Myanmar es el segundo y luego está México. ¿Y México desde cuándo está tan rankeado? Básicamente las mediciones a México lo colocaron en el top 10. Sí. Entró el 2019. Sí. Y a partir así de como ahí, está Obregón desde a partir de ahí ha venido, pero vertiginosamente, peleando lamentablemente el primer lugar. Y ahorita ya va en tercero. Recuerdo en los 90, ¿no? Cuando se hablaba de la colombianización. Y ahora es al revés, dicen se va a mexicanizar. Sí. Así es. Vamos a hacer una pausa. Ya David nos está haciendo aquí la David señal. Regresamos. Gracias por estar al pendientes aquí en La Voz del Pitic. Ahorita preguntábamos, o quiero yo preguntar, ¿qué va a pasar en este negocio tan... Ahora sí con que el narcotráfico pues ya está presente en todo, pues se irá a apoderar de otra área, Víctor, porque pues ahora sí que andan en todo. ¿Qué les falta? El camino desordenado que tiene actualmente la delincuencia organizada en México, sin duda, como todo en la vida, la única constante es el cambio, va a modificarse. Va a modificarse porque va a llegar a un entorno sumamente violento, como ya lo son regiones en Veracruz, Michoacán, los altos de Jalisco, Sinaloa, ni se diga, y va a modificarse porque la constante social es así, son muchísimos más los pobladores que van a solicitar esto, y el gobierno o los gobernantes se van a ver impactados en su rentabilidad y redituabilidad electoral. Entonces eso no le conviene ni a los gobernantes actuales ni a los futuros. Entonces se va a establecer un mediano orden. ¿Que va a ser sangriento? Sí, sí lo va a ser.
que va a ser en México impulsado, apurado, agilizado por las presiones que está realizando Estados Unidos, sí, también lo va a hacer. Estados Unidos está creando un teatro de operaciones para México, donde primero expresó aranceles por fentanilo. Si ustedes no controlan fentanilo, nosotros ponemos aranceles comerciales. Después declaró a la delincuencia organizada organizaciones terroristas. Hoy ya somos país adversario, igual que Irán, China, Rusia y China. Ya están ingresando al sistema financiero, desestabilizando el sistema financiero nacional con la irrupción a estas 3 casas de bolsa. La multa que ha sido silente, pero que ha sido una de las multas más grandes que se le puso a HSBC México, y otra serie de acciones que ya los documentos que emite la Asociación Nacional de Bancos en México ya está poniendo como alerta roja a varios bancos de que atiendan procedimientos administrativos. Entonces viene este proceso de intervención financiera. ¿Qué es lo que sigue? Probablemente un proceso de intervención política con la extracción de algunos liderazgos fuera, como ya se realizó, los visibles de la delincuencia organizada, otros liderazgos que ahorita no son visibles, que son realmente los capos de la delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada no nada más es narcotráfico. Y algún momento dentro de los 3 años que le restan al presidente Trump, alguna intervención de tipo bélica basada en el derecho humanitario internacional, donde ellos lastimosamente nos sumaríamos a alguna región inhóspita del país, algún bombardeo que ellos van a decir, es que era un laboratorio que no ha sido tratado. ¿Por qué razón? Porque él también está respondiendo a su narrativa político-electoral de Estados Unidos. Desde el punto de análisis de teatro de operaciones, siempre hay que tener presente, obviamente, el escenario positivo, pero también los negativos, para que en este caso los tomadores de decisión en el gobierno federal vayan haciendo las acciones que son necesarias. No es de gratis, no es de diokis que ahorita el martes pasado el secretario Harfuch haya informado a la nación que han sido localizados y destruidos 1.194 laboratorios con reactores, es decir, con capacidades de procesar fentanilo y metanfetaminas. Una cosa es que se encuentren tambos de precursores químicos, y otra cosa que en ese lugar existe el reactor, o sea, que puedan hacer el fentanilo. Él lo dijo claramente el martes, hay 1.194. Cuando si nos retrotraemos un poco, hasta un poquito más de días, de 8 meses, 9 meses que empezó esta administración, el fentanilo era prácticamente desconocido para cualquier acción policial en México. Entonces, definitivamente las cosas van a cambiar, como todos los cambios, como todo en crecimiento, el cambio duele. Cuando estamos creciendo nosotros mismos, seres humanos, nos duelen los huesos, pues porque se están estirando nuestros músculos. Es muy lamentable, hay que mantener una vida honesta, no hay que ser temerosos, tampoco estamos obligados a ser temerarios, pero sin duda que va a haber en los próximos años una reorganización, no solamente del ejercicio gubernamental relacionado con la aplicación de la ley, sino una reorganización de la vida pública en México. Por ejemplo, esto, ¿hasta dónde es una verdadera estrategia de Estados Unidos para detener el narcotráfico de México? O sea, con estas medidas, o si es prácticamente más bien un pretexto para tener políticas injerencistas, porque mira, ahorita que mencionabas lo de HSBC, fíjate, el doble rasero, ¿no?, de los gringos, con la multa esta que mencionas, ¿de cuánto fue la multa? No, fueron miles de dólares. Una multa más grande impuesta en Latinoamérica a una institución bancaria. Fíjate, recordarás el 2012, cuando el escandalazo que se hizo porque allá en HSBC Estados Unidos, agarraron en un lavado, eran 800, el monto implicado era 881 millones de dólares, y la mayoría era del cártel de Sinaloa. Había cárteles también colombianos, todo esto. ¿Sabes cuántos directivos fueron detenidos? Tú recordarás, 0.
Ninguno. Y la multa fue de 1.900 millones por 881 mil millones de dólares, que era el monto involucrado, ¿eh? Entonces, me acuerdo que todo eso se comentó y que era un ridículo entonces, por eso te pregunto, ¿hasta dónde es verdaderamente una estrategia de Estados Unidos de querer frenar las cantidades de drogas que llegan? Y porque luego también vemos, si uno escucha la narrativa de ellos cuando sale el secretario o secretaria de seguridad en turno, siempre hablan de las rutas del narcotráfico y te dicen por aquí, por allá, y llega a Juárez, por decir, ¿no?, una frontera, o Tijuana, y hasta ahí se acabó. A ver, dime, ¿cómo llega a Nueva York? O sea, o de Chicago vienen a la línea a comprar la droga. Y sus narcotraficantes, pues no se mencionan, ¿no? O sea, por eso te pregunto eso, hasta dónde dónde verdaderamente podría ser una verdadera estrategia bilateral, porque este es un problema ni siquiera bilateral, es multilateral, Sí, ¿no? Del orbe, del mundo. Y si no hay una verdadera, la famosa, está muy choteada la palabrita, ¿no? Pero la famosa coordinación, porque No, es que luego allá trafican armas, o sea, se están quejando. La estrategia de ellos es, los malos están allá, los mendigos narcotraficantes mexicanos, terroristas y no sé qué, pero se hacen de la vista gorda. ¿Quiénes arman a los cárteles? Son ellos. O sea, el dinero lo dejan pasar las armas. Entonces, pues, pues entonces, ¿cómo podemos, qué es lo que se debe de hacer entonces para una verdadera coordinación? Porque pues está claro, ¿no?, que no es solamente de un solo lado. Fíjate, Aarón y Cintia, la simetría entre Estados Unidos y México inicia desde la plataforma de toma de decisiones. Estados Unidos toma sus decisiones a partir del Consejo de Seguridad Nacional, que lo controla el Pentágono. Es decir, se toman decisiones económicas en función de análisis de guerra. Las guerras que ellos acuden son guerras que le generan ganancia económica. O sea, no son guerras por le voy a dar libertad a los mexicanos, patria. Todo mueve dinero. O sea, Estados Unidos se mueve por el dinero. Tan sencillo como que la guerra donde ingresa Estados Unidos a la guerra de Israel e Irán no es para vencer a Irán, es para poner de rodillas a la OTAN. O sea, la guerra fue contra Europa, porque Europa ya estaba estableciendo negociaciones para, a través de Turquía, llevar el gas natural que requiere, y que ahorita está colapsado porque lo obtiene de Rusia, que requiere a través del mar Caspio y del mar Negro. Entonces ellos revientan, sí, esta plataforma disque nuclear o nuclear, no tengo yo dato preciso para hablar con satisfacción, pero lo que sí revientan son una infinidad de instalaciones petroleras. Entonces el gran perdedor de la guerra de los 12 días no es Irán, es Europa, y tiene que regresar a la dependencia de el suministro energético de Estados Unidos, y él ya tiene el control. Para el caso de México, hay dos precios que son o eran inamovibles en Estados Unidos y son los referenciales. Uno era el precio del jeans Levi's 501, que por décadas, desde 1800 y feria que se hizo este Levi's, el precio era el mismo, $12.75. Empieza a cambiar el valor la prenda. el jeans, el 501. Sí. Exactamente 501, porque ahora hay muchos 500, dependiendo del color y muchas 510 cosas. yo. El 501 es el original no me pongo un Levi's? jeans Levi's. Y ese es el precio determinante en Estados Unidos, que no se ha movido desde 1801, no se había movido. Se mueve a la baja, es decir, baja a $11.30, que es cuando se escandaliza el Tesoro norteamericano por la irrupción de tejidos que vienen de la industria textil de Oriente. Por eso es que ellos entran en guerra, porque ese es el indicador. El otro indicador es el precio del kilo de cocaína, que no se había movido por décadas. Desde 1943 el precio del kilo de cocaína de Estados Unidos no se había movido. Con la irrupción rutas, ¿no? Tenía controlado el mercado ilícito. Hasta que con México... Hasta que llegan los cárteles mexicanos, tienen nuevas modalidades de drogas, entre ellos el fentanilo, las silaxinas, que es lo que viene, durísima, más dura. Las rutas también, ¿no? Las rutas, había un control logístico del mercado.
Pues resulta que la cocaína se cae, resulta que ahora ya la dosis de cocaína puesta precisamente en la colonia, en el sistema retail, totalmente diferente a como nosotros conocemos el sistema de narcomenudeo en México. El sistema retail de cuenta que está vendiendo Tupperware o Avon, Sí. así se vende, así es como como- llega la dosis de cocaína a las casas Sí. en Estados Unidos. Como Y por multinivel, son así. multinivel. Es O sea, multinivel. por eso es que en Estados Unidos también nos confundimos nosotros. ¿Por qué no agarran un capo? Allá no hay capos. Allá hay operadores financieros. Sí. Así Es exacto. totalmente Es la diferencia. diferente. Sí, Eh, y se nos va, casi se nos acaba el tiempo. Bueno, yo quiero preguntar, ¿qué pasa cuando hay un cambio o a lo mejor no tiene nada que ver, cuando se va un secretario de seguridad, cuando hay un cambio en la seguridad municipal y todo eso? Si se viene, siempre relacionamos como que se viene una andanada de hechos delictivos. Tiene que ver, porque yo supongo que quien está o quien es la cabeza, pues llega pues a algunos acuerdos, ahora sí que en La todos paz lados. narca. Sí, así es. Tiene que ver porque hemos visto últimamente en Sonora hubo un cambio de secretario de seguridad y como que se vino un relajito, hemos visto más homicidios en las últimas semanas, ¿no? Y me estoy refiriendo ahora sí que a todos los municipios de Sonora, ¿no? Sin duda sí, en una parte proporcional. ¿Por qué razón? Porque se ha abandonado lo que mencioné hace unos momentos, la concepción de la doctrina policial, cómo acercarse y controlar las masas, que es muy distinto de la seguridad interior o la defensa del territorio de la población o infraestructura estratégica, totalmente distinto. Lamentablemente todo se relaciona más o menos a los mismos años, a 2018. En 2018 se genera una percepción de que las autoridades civiles son las corruptas y empieza un proceso de intercambio de Un error, autoridades ¿no? navales, Desapareció militares la castrenses. Policía Federal. Desaparece en Policía Federal, por ejemplo, que era un controlador de las vías de comunicación en México. La desaparición de Policía Federal es Y era como- muchísimo más impactante que haber desaparecido la Policía Federal completa, Ok. la Federal de Caminos. Sí. Es soltar la nación. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Cintia, sí, porque por ejemplo el anterior secretario del Estado, Enríquez, era con formación policial. Sí, Y él claro. estaba desarrollando unas tareas de policiamiento proactivo a Sí. partir de la comprensión de la Y doctrina con policial. resultados. Y con resultados empieza a recuperar zonas del Estado que la narrativa oficial dice que no existe asentamiento alguno delincuencial. Y de repente aparecen que se recuperaron 89 ranchos, ¿no? Y dice, bueno, ¿dónde está Sí. y los ves, ¿no? Y minas. Y minas. Y todo. No, y todo. Entonces, cambias la doctrina, ya no pones a otro policía o a otra persona que esté relacionada con la doctrina policial, es decir, con los procesos de Y por despliegue, cierto, y ponen, con todo respeto al actual, ponen un naval. El naval lo que hace es que trae una nueva doctrina, Híjole. una nueva experiencia. Este naval, con todo respeto, también lo digo, es plenamente administrativo, no es un naval no que es tenga operativo. carrera operativa. Así es. Y se necesita Y operatividad. Empieza a en la- cambiar los mandos que tenían el control y conocimiento, por ejemplo, de esa zona de Santana, y pone un mando que sea más asequible, al que él le tiene confianza. Y es donde se rompen los protocolos y los regímenes internos de control, en este caso de la policía estatal, porque pues ya nadie hace caso a nada. ¿Quién gana? Así es. Pues el malandro. Y dicho sea de paso, Víctor Hugo Enríquez ha sido el único policía, o sea, de carrera policial que ha estado al frente de la seguridad pública. Siempre ha estado políticos, ¿no? Y ahora un marino de funciones más bien administrativas. Algo que te quisiera preguntar antes de que ya nos quedan 3 minutos. Ah, bueno, 5. Ahí unas 50 dice ahí, pero bueno. Tenemos la censura en casa. Sí, censura en casa. Sí, a ver, por favor, ahí derechos humanos. Porque algo positivo que tenemos aquí en México en cuanto a seguridad, y parece una isla, ¿no? Y eso es de hace mucho tiempo. Así como decimos el crimen organizado, pues desde hace mucho viene caminando y siempre ha estado esa tendencia. También en Yucatán es como una península, una isla, ¿Sí? ¿no? Algo aislado. Y yo te pregunto esto, o sea, ¿qué es la diferencia? Bueno, sé que también por cuestiones geográficas y todo esto, pues Sí, se les de facilita cómo más, entienden ¿no? la vida los Pero fíjate, yucatecos. tienen pegado ahí Quintana Roo. Yo acabo de venir de allá y es impresionante. Playa del Carmen, Cancún, le preguntaba a gente ahí que el Uber, que esto, todo mundo te dice
que los cárteles controlan todo, es un cobradero de plazas por todo el mundo tiene que pagar y todo lo tienen controlado. Y ahí pegadito esta Mérida, o bueno, Yucatán, y resulta que es, por ejemplo, Mérida siempre está entre las 3 primeras ciudades más seguras de toda América, no nomás de Latinoamérica, de toda América. ¿Qué es lo que se hace diferente? Ahí lo diferente es que hay una doctrina policial, mi querido comandante y secretario, Saidén, que lleva mucho él tiempo, tiene ¿no? ininterrumpidamente 4 sexenios siendo el secretario de seguridad. Así es. Entonces, la política que él ideó para controlar el territorio yucateco ha sido consistente. Es la enorme diferencia con todos y cada uno de los estados en el país y con los municipios, donde hemos ido cambiando, ahora sí que de ropajes cada cierto tiempo. Cualquier duda, percepción, enojo o hecho de interés mediático hace cambiar a un mando y automáticamente cambia toda la doctrina. Yucatán, Saidén tiene 4 sexenios ininterrumpidos siendo el secretario y con una paulatina. Incluso él, me tocó siendo yo secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad, él rechazaba los fondos de seguridad federales porque el FOSEC y sobre todo imponían reglas para la aplicación de ese recurso. Y era tan cerrado el secretario ejecutivo, te estoy hablando del sexenio era el presidente Peña Nieto, era tan cerrado el secretario ejecutivo que no te permitía comprar, por ejemplo, carros que eran asequibles aquí en Sonora, ¿no? Nosotros queríamos comprar, porque también fui subsecretario acá el 2015, casi el 2018, 2014, 2018, no te permitían comprar 4x4 cuando necesitábamos 4x4 para que fueran los oficiales a la sierra. Tenía que ser el carro sedán que decían para la Ciudad de México. O sea, entonces Saidén en la conferencia lo regresaba. Entonces, esa es la gran diferencia. Okay. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, Víctor Félix, por estar con nosotros. Lo último, está la contraparte, ¿no? También en Guanajuato, Samarripa era el que tenía el fiscal 20 años y hay un cochinero. Y ahí solamente, ¿qué es? El perfil, que uno era un baquetón y el otro... Sí, el perfil y la doctrina que profesan, pues. Bueno, nos faltó muy, nos podemos hacer no sé cuántos programas, ¿no? Pero muchas gracias. Lo vamos a seguir invitando aquí si nos los permite Víctor Félix. Así es. Muchas gracias. Gracias, excelente sábado.